Se frenó entonces la propuesta, ¿no?, de reforma judicial justamente que llevaba adelante el gobierno. Y esto abre muchos interrogantes. A la vez, la Corte, por su parte, está impulsando, creó algunas comisiones como para llevar algunas modificaciones más en el fuero penal y en lo que hace a corrupción, temas muy puntuales, como para acelerar todo esto, más lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura. Doctor Luis María Cabral, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo conjugan todos estos temas, no? Yo primero diría que no es que se frenó la reforma, sino que las medidas que se habían pretendido imponer eran contrarias al régimen constitucional y la Corte, al señalar que regía la Constitución por encima de estas normas, descartó esos aspectos de la reforma. Pero hay muchos aspectos de la reforma que son imprescindibles llevar adelante, de una reforma judicial que especialmente agilice y haga más comprensible al conjunto de la sociedad lo que los jueces hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen. En ese sentido, la Corte ha llevado adelante desde su política comunicacional, muy relevante porque permite que se pueda conocer de manera inmediata los fallos que se van resolviendo sobre grandes cuestiones o sobre cualquier otra, porque ahora se está buscando poder subir la totalidad de los fallos, cualquiera que sea, mientras no haya cuestiones de orden que hagan a la intimidad. Los demás fallos van a estar al alcance de cualquiera y se está en un proceso de informatización con esto. También en la forma de la comunicación en cuanto que no haya exclusivamente un lenguaje jurídico, muchas veces necesario en la sentencia, pero que haya un lenguaje que pueda ser comprendido y transmitido por parte de la justicia para que el conjunto de la sociedad pueda comprender las razones y los argumentos de una decisión. Además, usted bien decía, en los casos de corrupción, el año pasado se hizo un estudio que decía que los casos de corrupción administrativa de funcionarios públicos demoraban 14 años en llegar a una resolución definitiva, de promedio. Esto es algo que lo único que hace es crear sospechas sobre el funcionamiento de la justicia al respecto. Y entonces la Corte también le ha planteado a las cámaras y a los tribunales orales que actúan en materia penal que a través de unas comisiones le hagan llegar un diagnóstico de cuáles son los lugares en los cuales hay problemas y por qué, y ciertas propuestas de solución, especialmente en cuanto a aspectos de gestión, de organización, de manual de actividades que se puedan establecer para acelerar los procedimientos en cuanto esto puede depender de los tribunales. Y también las propuestas de orden legislativo que deban ser impulsadas entre los poderes políticos, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, para que las leyes procesales permitan justamente que se lleve adelante más rápidamente el juicio. Y también, si bien ahora esto se ha hecho sobre la justicia penal, pero la Corte tiene una comisión de acceso a justicia, tiene una comisión de gestión, tiene una comisión de capacitación y con todo esto está llevando adelante un análisis de qué manera llevar mejor la gestión y en esto se incluye, por supuesto, las importantes experiencias de lo que se denomina multipuertas en el fuero civil, que es llegar a la justicia y que de allí se pueda dirigir hacia donde corresponde en cada uno de los procedimientos, denuncias, planteos, conflictos que pueda haber, y también avanzando en el juicio oral como una forma en materia civil,
¿no? Como una forma de poder contar con mayor contacto entre el justiciable y la justicia y poder de esa manera acceder a una decisión conformada también con esa relación humana de la inmediatez y la inmediación, es decir, en tiempos y en relación entre el justiciable y el juez. Doctor, hablamos hace un momento también de lo que es el Consejo de la Magistratura, tan peleado en algún momento que hoy pareciera como estar diluido, no sé, ahora quiero que lo aclare, y el tema de nombramiento de jueces. Bien, en la justicia hay 249 vacantes de jueces sobre 900 cargos. De esas 249 vacantes, 65 son ternas que el Poder Ejecutivo tiene y algunas de esas ternas las tiene desde hace ya 3 años. Por el otro lado, o más. Y por el otro lado, el resto de las vacantes, las 184 restantes, se encuentran en el Consejo de la Magistratura. Una parte en concursos, pero 97 de ellas sin concurso. El Consejo de la Estamos Magistratura. hablando, doctor, de un 30%. Sí, O sea, un 30% exactamente. que no... El Consejo de la Magistratura este año ha incumplido absolutamente sus funciones. Se ha reunido escasamente, no convoca los concursos, no concluye los concursos que tienen trámite, y esto es un aspecto de la parálisis del Consejo, porque hay otro aspecto de la parálisis del Consejo que también es grave, que es el relativo a las denuncias contra los jueces. Las denuncias contra los jueces, algunas de ellas tienen ya más de 3 años y 4 meses que el reglamento establece que después de ese tiempo, sin que haya elementos, deben ser cerradas, no son cerradas. Hay otras que son graves, que realmente deben ser investigadas y resueltas, porque cierto tipo de imputaciones sobre los jueces no puede quedar pendiente, cual si fuesen cuestiones que el tiempo va a borrar. Hay cuestiones en las cuales el Consejo debe decir si el juez incumplió, si el juez ha actuado irregularmente o no, porque esto hace a la tranquilidad del justiciable y del juez. Por supuesto. Y hay, en este año la Comisión de Acusación y Disciplina tuvo solo 2 reuniones, una en marzo y una en mayo. En este momento hay 80 denuncias contra jueces sin sortear. Es decir, que no tienen un instructor. No se ha establecido quién es el que la va a mirar para ver si deben prosperar, si hay que instruirla, si son serias o si es una simple disconformidad con que el fallo no le dio la razón a una parte sino a la otra. Entonces, esta situación ha llevado incluso a que en mi carácter de presidente de la Asociación de Magistrados me dirija al Consejo de la Magistratura reclamándole sobre ambas cuestiones. Sobre la cuestión relativa a la selección de candidatos a ser magistrados, en los concursos que se encuentran paralizados y en la parálisis que existe sobre las causas por denuncias contra magistrados que han puesto en duda la regularidad de su desempeño. Ambas cosas deben ser resueltas. No le decimos de qué manera deben ser resueltas. Deben ser resueltas. Sí, Para eso tiene responsabilidad el Consejo. ¿Y cómo sigue esto, doctor? Digo, por la credibilidad en la justicia, que usted lo mencionó hace un momento, ¿no? Fíjese lo que pasó con Carlos Menem hace poquitos días, que quedó una causa de un dinero en Suiza porque se llegó tarde a la sentencia, bueno, y eso se cayó. Digo, ¿cómo? No quiero comentar casos, no me parece No, que sea mi función. Lo que sí es cierto es que la sociedad ve que los casos justamente en los que la administración pública, a cargo de funcionarios que ellos han elegido y han colocado, es puesta en duda en cuanto a su normalidad de desempeño, en cuanto a la honestidad con la cual se ha llevado adelante y demás,
pone en duda a funcionarios, muchos de ellos que fueron elegidos popularmente, y no hay resolución alguna. Y esto afecta al sistema democrático y al sistema de controles republicanos. Por eso es importante que tomemos las medidas necesarias para acelerar este tipo de causas en todo lo que sea posible hacerlo. Es cierto que muchas de ellas son de difícil prueba, porque si investigar a alguien que está en el poder ya de por sí es difícil, pero si a eso le agregamos que muchas veces se trata de cuestiones en las que hay licitaciones, informes de tipo financiero y demás que son dificultosos, que deben ser peritados, estudiados por especialistas y demás, todo esto es cierto que muchas veces dificulta la marcha de las causas. Pero es necesario que atendamos la cuestión y hagamos las propuestas para que esto se pueda llevar adelante con la mayor celeridad posible, porque lo contrario somos nosotros los jueces los que pasamos a ser sospechados. Claro, exactamente. Y realmente nos lo vamos a merecer si es que no hacemos algo para dar respuesta a la cuestión. Por eso me parece muy importante lo que ha hecho la Corte, que es señalar que el problema existe y que nosotros estamos a cargo de mostrar en qué se actúa mal, en qué se puede corregir desde el Poder Judicial y en qué es necesario que los otros poderes tomen sus decisiones para poder resolver los problemas que afectan el funcionamiento normal de la justicia, para resolver este tipo de causas y muchas otras. En general, la justicia penal es un poco la vidriera de la justicia, lo que más se expone, pero hay cantidad de otras causas que interesan sustancialmente. El fuero, por ejemplo, de la Seguridad Social, tiene en este momento a su cargo casi 600.000 causas, que son 600.000 personas que están diciendo: señor, me pagan mal, haga que me paguen bien lo que surge del aporte que yo he hecho con mi trabajo. Seguro. Durante toda mi vida. Entonces no es solamente una cuestión, son muchas las cuestiones que deben ser atendidas. La justicia de la Seguridad Social tiene la mitad de los juzgados vacantes en la capital federal. Muchos juzgados están vacantes en el interior del país. Estos vacantes que estamos hablando. Estas vacantes de las que estamos hablando son esas. Entonces, en la justicia penal a veces hay jueces que de Ushuaia viajan a Salta o Santiago del Estero para poder atender casos, porque no se han designado los jueces titulares de aquellos tribunales. Entonces el esfuerzo se está haciendo, pero por parte de la justicia. Pero por claro, parte de la justicia. Se necesita un encuadre, ¿no? Pero los poderes políticos están obligados constitucionalmente a actuar lo que la Constitución pone en cabeza de ellos para que los otros poderes funcionen. Seguramente. Luis María Cabral, gracias por todo este rato. No, muchas gracias a usted. Pausa.